Sí. Bueno, vamos a empezar así cumplimos bien con el horario, porque además esto primordialmente se está transmitiendo por streaming, así para la gente que se está en este momento sumando a la presentación, que es un poquito diferente a las anteriores que hemos hecho. Esta es una presentación sobre el informe de estabilidad financiera. Es una presentación que va a ocurrir solamente 2 veces en el año. Es una presentación donde vamos a analizar la situación del sector financiero y no es coyuntural, no es que nos vamos a estar hablando de lo que está pasando en las últimas semanas, sino que es más estructural sobre cómo el Banco Central ve al sector financiero con una perspectiva un poquito más de largo plazo. Cuando ustedes miren el informe van a ver que una gran parte de su contenido está concentrado en los análisis técnicos que hace el Banco Central para garantizar, estar seguro y monitorear la solvencia, la liquidez y la solidez del sistema financiero en su conjunto, ¿no? Entonces, esto es básicamente el centro del informe. ¿Quién me acompaña hoy acá? Bueno, en primera instancia Lucas Liach, que es el vicepresidente del banco. Él está a cargo, ya lo voy anticipando, de todo nuestro programa de inclusión financiera y bancarización. De hecho, en un ratito él va a estar un poco contando sobre eso. Andrés Neumeyer, que es nuestro economista jefe, subgerente general de investigaciones económicas, y Verónica Balzarotti, que junto con un grupo de gente, entre los que está Marcelo Rafín, que creo que está de vacaciones, son los responsables de la redacción de este informe. Así que les agradezco a ellos también por acompañarme. Verónica, ¿me ayudás un poquito con las placas? Bueno, como les decía, este es el informe de estabilidad financiera, 2 veces en el año. Acá damos nuestra visión del estado del sistema financiero, las iniciativas tendientes a su desarrollo y la evaluación de su estabilidad. Yo voy a arrancar un poco justamente con eso, que es la evaluación de la estabilidad, para después pasar al tema del desarrollo del sistema financiero, ¿no? La verdad que esto ya les digo, esto no es coyuntural. Esto ustedes ya lo conocen, ya se sabe. El sistema financiero argentino es un sistema financiero que es cierto, ahora lo vamos a ver, es relativamente chico en una comparativa internacional. Por eso una de las cosas importantes es cómo nosotros propendemos al desarrollo y al crecimiento del sector financiero, pero es un sistema financiero muy sólido y muy estable y con muchos reaseguros, ¿no? Presenta holgados niveles de liquidez y solvencia. Ahora miramos un par de gráficos muy rápidamente. Bajos ratios de morosidad. Ahora vamos a ver que no solo en un sentido temporal, sino también en un sentido comparativo con otros países. Yo creo que la regulación del sector financiero es una de las pocas políticas de Estado que ha tenido Argentina. Yo diría hace unos 20, o vos corregime, Verónica, cuando esta institución, el Banco Central, decidió de alguna manera seguir los preceptos de Basilea, y ya nos pusimos por debajo de ese concepto que es las reglas de Basilea, que básicamente determinan la calidad del conjunto regulatorio del sistema financiero argentino, y este banco ha seguido, independientemente de quien estuviera en el gobierno, prolijamente y metódicamente, y yo le diría casi a los estándares mejores a nivel internacional, las reglas del Comité Basilea. Incluso más adelante en la presentación vamos a mostrar que hay cosas que Basilea está pidiendo para el año 2019 que nosotros ya estamos implementando hoy acá en Argentina. Así que eso yo creo que ha sido una de las grandes, una cosa muy linda que ha ocurrido en Argentina, que es durante mucho tiempo, ya varias décadas, hemos podido seguir esta política de Estado que tiene que ver con la regulación, y por eso el tema de la inestabilidad de nuestro sistema financiero prácticamente no está en la agenda, no es un riesgo, no es una posibilidad en Argentina hoy en día, y es básicamente por el trabajo que se ha hecho desde el punto de vista regulatorio en esta institución. Dentro de ese contexto y ese marco, como dice ahí, el Banco Central permanentemente estamos haciendo simulaciones. Son muy técnicas las simulaciones, si pasara esto, si pasara aquello otro, si se replicaran los niveles, digamos, de caída de créditos en ciertas ocasiones. Se los dejo, eso sí, para que lo miren en detalle en el informe de estabilidad financiera. No tendría sentido, pero en todos los casos, por más que uno ponga los supuestos más duros, tenemos una solvencia realmente muy grande en nuestro sistema financiero. Así que los invito a eso que llaman análisis de estrés del sistema financiero, los invito a que lo miren directamente dentro del informe. Sí, repasemos algunos ratios fundamentales, me parece que los conocen. Verónica, gracias.
por ejemplo, la integración de capital de nuestro sistema financiero. Aquí ustedes lo ven, hay dos medidas. Una que es cuánto capital se les exige a los bancos en función de sus activos, los activos ponderados por riesgo. En la medida de la izquierda, la conformación de los activos está de alguna manera determinada o influenciada por el riesgo de cada esos activos. La línea roja es Argentina. Ustedes ven que está no solo entre los países más altos, sino también claramente en línea con los números de países desarrollados. Y después, si uno tiene el apalancamiento del capital básico sobre los activos, es decir, el capital sobre el conjunto de los activos, ya no los activos ajustados por riesgo, sino el conjunto de los activos, ustedes ven ahí que Argentina sobresale porque es el país que tiene el mayor nivel de resguardo de su capital de todos los sistemas financieros. Particularmente hoy, Basilea trabaja con el número de la izquierda. A partir del año 2019 va a incluir además como una restricción el ratio que está tomado por el gráfico de la derecha, así que como ustedes ven también estamos en una posición muy sólida. O sea, es un sistema que está muy capitalizado. Parece que esa es la primera conclusión. Niveles de morosidad bajísimos. Acá los veo simplemente en una historia temporal. Ese pico que ven ahí es la crisis del 2001-2002. Fíjense que los niveles de morosidad se han mantenido muy bajos desde entonces y eso también es un tributo al trabajo regulatorio que se hace acá, que básicamente de alguna manera deja o acota o define de manera muy concreta cuáles son las actividades que se pueden y no se pueden hacer en el sector financiero. El anterior es la morosidad a nivel internacional. Perdón, a nivel temporal, esta es la morosidad a nivel, en una comparativa internacional. Entonces ustedes ven que como sector financiero también tenemos un sector financiero con un muy bajo nivel de irregularidad, de morosidad en su cartera, cuando uno ya lo mira a un nivel de una comparación internacional, Argentina siendo ahí el segundo en este grupo de países después de Uruguay. Así que también muy bien acá. El otro elemento a considerar o que siempre se mira cuando se habla de la solvencia del sector financiero es cuál es el nivel de liquidez, la disponibilidad de fondos de corto plazo a los cuales puede apelar el sistema financiero. Como vemos, esta también es un gráfico histórico de Argentina. En los momentos, en algunos momentos sube, en algunos momentos baja. En este momento los niveles de liquidez del sector financiero son altos. Es decir, que también el sector financiero hoy no solo cuenta con un gran nivel de solvencia, sino que también tiene con un nivel de liquidez importante. Así que eso también para destacar en este momento. Bueno, una discusión sobre los márgenes y las utilidades de los bancos, que es algo sobre los cuales, sobre todo los periodistas que nos acompañan hoy, escriben permanentemente. Aquí lo que nosotros tenemos es una comparación del margen financiero de nuestro sector financiero comparando el comienzo del 2016 con el 2015 y el 2014. Cuando ustedes miran, lo que está es abajo de la línea punteada, el margen financiero, un margen financiero que en el 2016 luce muy parecido al del 2015 y luce por debajo del margen financiero que las entidades financieras obtuvieron en el año 2014. Es decir, que por este lado vamos a ver que la rentabilidad está relativamente estable en los últimos años. Es interesante, y ahora voy a profundizar un poquito más en este punto. Ustedes ven por un lado que la línea azul, ¿no?, que es el año 2016, fíjense, ingresos por intereses suben este año. ¿Qué quiere decir ingresos por intereses suben? Quiere decir tasas de interés más altas que cobran los bancos, pero fíjense el aumento muy importante en egresos por intereses. Es decir, se le paga más al depositante. Ahora vamos a ver en un minuto que gran parte de lo que ha ocurrido en el sector financiero en el año 2016 es que se ha cobrado más por los créditos y se le ha pagado más a los depositantes y el margen, como muestra esta placa, relativamente constante. Fíjense, acá lo tenemos. Estos son las tasas implícitas en moneda nacional de los créditos, es decir, cuánto cobra en promedio la entidad financiera por el conjunto de créditos que da, y la tasa de interés implícita de los depósitos, es decir, cuánto paga en promedio por los depósitos del sector financiero. Y ustedes ven, acá sí me voy a
concentrar un poquito en los últimos trimestres, en las tendencias de los últimos meses, que lo que ocurre es que hay un aumento, como se veía en el gráfico anterior, en el ingreso por interés, es decir, en la tasa de interés que se cobra por los créditos, pero fíjense que es exactamente igual al aumento en la tasa de interés promedio de los depósitos. Y el spread de los bancos ha quedado igual, totalmente constante. Esto para nosotros es algo bastante importante porque ya lo hemos dicho en alguna otra presentación, pero me parece que hoy es el momento particularmente importante para enfatizarlo, es que el problema del tamaño de nuestro sector financiero es que en general se le ha pagado poco al depositante. Ahora vamos a ver un gráfico de cómo le hubiera ido a un depositante invirtiendo en un plazo fijo en el sector financiero argentino. Entonces, en tanto y en cuanto no protejamos al depositante, ese depositante no va a ahorrar en el sistema financiero argentino, y si no ahorra en el sector financiero argentino, los bancos no van a tener plata para prestar y no va a haber crédito en la Argentina. Entonces, lo que ha ocurrido en los últimos meses es que empezamos, quizás muy incipientemente, a cambiar eso y decir, bueno, al depositante se le va a pagar y eso es lo que estamos viendo ahí con el aumento de la tasa del depositante. Y entonces eso va a hacer que vuelva el dinero a ser intermediado en el sector financiero y finalmente quizás podamos tener un sector financiero pujante y en crecimiento. Esto me parece que es otro tema que vale mucho la pena. Estos son datos del año 2015, pero algo muy importante que hay que tener en cuenta cuando se habla de la rentabilidad del sector financiero, que es distinguir la nominal de la real. Yo me acuerdo cuando era presidente del Banco Ciudad, que teníamos una rentabilidad y la gente decía, uy, cuánta plata gana el Banco Ciudad, pero cuando uno la miraba relativo al patrimonio, apenas si ese dinero nos permitía a nosotros mantener el patrimonio en términos reales constantes, ¿no? Entonces, acá simplemente este gráfico lo que está mostrando es la tasa de interés, la rentabilidad sobre el patrimonio neto en términos nominales y corregida por inflación, la rentabilidad en términos reales, y ahí lo que se ve es que en realidad la tasa de interés real, mejor dicho, la rentabilidad real del sector financiero es relativamente baja en una comparativa internacional, ¿no? Así que me parece que esto también es algo que a veces por ahí se deja de lado y me parece que es bastante importante para entender la situación del sector, ¿no? Bueno, eso sería un poquito los comentarios ya iniciales muy breves como para hablar de la estabilidad y la situación de rentabilidad y de solvencia y liquidez del sector financiero. Pasemos en este momento a hablar un poquito sobre el desarrollo del sector financiero. Obviamente, para nosotros un sector financiero pujante es una economía con igualdad de oportunidades. Esto también lo hemos dicho muchas veces. Una economía sin sector financiero es una economía donde solo puede invertir aquel que ya tiene dinero. Una economía con un sector financiero grande y disponible para todos es una economía con igualdad de oportunidades. Por eso es tan importante el desarrollo del sector financiero. Así que el objetivo, por supuesto, es tener más crédito para todos y en mejores términos, ¿no? A eso apuntamos. Para lograr esto necesitamos desarrollar lo que es la materia prima del sector financiero, que son los ahorros, que es el ahorro de los argentinos canalizados a través del sector financiero. Me repito, pero vale la pena. Eso complementarlo con los programas de inclusión financiera, que va a hablar Lucas en un ratito, y la bancarización de los medios de pago, que también nos parece como elementos centrales de la estrategia de profundización del acceso al crédito. Muy bien, miremos un poquito dónde estamos, para que veamos la magnitud de la lejanía respecto de dónde debiéramos estar. A veces esto es como muy impactante y es muy fuerte porque es tan contundente que tenemos un problema estructural que no es ni de los últimos 2 trimestres ni de los últimos 2 años, sino que es una cosa que Argentina viene acarreando hace décadas. Y lo vemos acá cuando miro los depósitos como porcentaje del PBI. Fíjense dónde está Argentina. Argentina está en una región que tiene pocos depósitos y dentro de esa región es el que tiene menos depósitos. Lo ubican a 15 puntos del PBI de depósitos cuando uno tiene países que tienen, por supuesto hay muchos países latinoamericanos que están muy por arriba de 50, ni hablar cuando uno va a asiáticos, ni hablar cuando uno va a emergentes. Ahora, esto se da, ¿por qué? Porque Argentina es un país que no genera ahorro, no, Argentina es un país que genera ahorro. Fíjense que, por ejemplo, según el INDEC,
Los argentinos tienen activos externos netos que equivalen a 40% del PBI. 2,5 veces los depósitos. Imagínense si ese dinero, en vez de estar afuera del país, estuvieran invertidos en nuestro sector financiero, intermediados, generando créditos para el consumo, créditos para la producción, créditos para las pymes. Entonces, no es que Argentina tiene un problema de ahorro, tiene un problema de cómo intermedia ese ahorro y no hemos creado las condiciones para que esa barrita, bueno, y ese me parece que es donde tenemos que poner el foco y el centro. Ahora, tenemos que entender por qué se produce esto, y lo vemos en la próxima placa, que es, bueno, quizás esta placa es un poquito, confusa, pero es muy sencilla. Acá arranca todo en 100. En el año 81, elegido, podemos ponerlo en cualquier momento. Si ustedes hubieran tomado 100 y los hubieran invertido en el sector financiero, tendrían esto. Es la línea azul. Es una línea que ustedes ven como que converge al cero. De hecho, si ustedes en el año 81 hubieran invertido en un plazo fijo y lo hubieran reinvertido en plazo fijo, etcétera, hoy tendrían 1,5 centavos. Es decir, habrían perdido prácticamente todo su capital. Entonces, claro, nos sorprende que el argentino diga, ¿por qué voy a ahorrar en el sector financiero si en el sector financiero no logro defender el valor de mi ahorro? El ahorro para mis hijos, el ahorro para mis nietos, el ahorro para mi empresa, etcétera. Veamos algunas otras líneas. La verde es si hubiera comprado $1. Claro, fíjense la volatilidad que tiene eso. Es como, o sea, te puede ir bárbaro, te puede ir pésimo. Cuando uno mira el conjunto de estos años, uno hubiera terminado, la verde allá, 72%. Es decir, hubiera perdido casi un 30% de su capital. Así que pésimo también. Otra cosa, uno podría decir, me compro un departamento. Otra manera que tienen los argentinos de ahorrar es la línea roja. Entonces la línea roja termina ya en 120. Ese es, me compro el departamento, ¿cuánto vale el departamento hoy? Bueno, ahí más o menos pude salvar las cosas. La que termina en 120. Ustedes ven que hay una que es 562. Bueno, ese es básicamente, me compro un departamento, cobro el alquiler, pago los costos, cobro un alquiler y con el alquiler compro más departamentos. Como si existiera un fondo de departamentos en el cual podría estar reinvirtiendo y voy reinvirtiendo el retorno. Bueno, eso me termina en 562. Y acá lo que hemos puesto es una de las innovaciones que nosotros hemos hecho y que queremos impulsar, que es el depósito en UBI. Porque el depósito en UBI lo que hace es que transforma el depósito en un depósito que tiene una tasa de interés real positiva. Será 0, será 0,15, será 0,5, será 1, será 1,5, será 4, lo que eventualmente el sistema financiero quiera pagar. Por ejemplo, si hubiéramos tenido en el año 1981 un depósito en UBI más, por ejemplo, el 2%, hoy tendríamos 200. Se hubiera duplicado el dinero en valor real. Y todos estos números se entienden, ¿no? Son en valor real. Si hubiéramos tenido un depósito UBI más 3%, prácticamente hubiéramos triplicado el dinero. Y fíjense, les pido por favor que miren la estabilidad en valor de poder adquisitivo del ahorro de ese depósito que está protegido de la inflación y tiene una tasa de interés real relativo a las otras opciones que están disponibles, ¿no? Entonces, yo creo que un desafío muy importante para nosotros es entender que el sector financiero va a crecer cuando logremos darle a los depositantes un instrumento que los haga estar seguros de que pueden tener el dinero no un mes, un año, 5 años o 10 años y que van a tener una tasa de interés real positiva y creciente y estable en términos de poder adquisitivo. Así que eso es un poquito. Porque si no, lo que tenemos es esto, que también es una cosa muy conocida en el caso argentino, que es básicamente que la gran mayoría de los pasivos, miren, casi el 80% de los pasivos son menores a un mes. Son pasivos de gente que no quiere estar en el sector financiero, que están por necesidad, cobraron su sueldo,
ponen la plata en el banco y ni bien pueden, la sacan de menos de un mes. Entonces, ¿cómo hace un sector financiero que tiene que trabajar sobre el descalce de plazos para trabajar con? Entonces, tenemos que generar depósitos que estén a 6 meses, que estén a 1 año, que estén a 5 años, que estén a 10 años. Entonces, esto me parece que acá es el resultado exactamente de lo mismo. Bueno, muy bien. Por supuesto, el correlato de los depósitos son los créditos. Si no hay depósitos, no hay créditos. No hay magia en esto, es exactamente así. Entonces, fíjense que cuando miro la disponibilidad de crédito en Argentina relativo al resto del mundo, también Argentina aparece en una posición realmente muy, muy lejos de donde debiera estar y donde tiene que estar y donde es un imperativo moral estar. Así que acá esto luce muy, muy claramente. Sigamos. Que eso va, por supuesto, más allá de las variaciones que podamos tener coyunturales, ¿no? Es decir, el crédito, digamos, sigue estando, aquí lo tenemos, y es un proceso que viene de hace mucho tiempo, que no logra recuperarse y que no va a recuperarse, repito, hasta que no podamos abordar el problema estructural. Acá simplemente dibujamos el crédito total y el crédito hipotecario, ¿no? que también es un elemento central de la política crediticia y que también sigue cayendo. Sigamos. Bueno, esto es simplemente, digamos, un dato de lo que viene pasando con el crédito comercial en los últimos meses. En los últimos meses uno lo que ha tenido es una combinación de los créditos en pesos y los créditos en dólares. Los créditos en dólares subiendo fuertemente, los créditos en pesos más lentamente. Y tenemos un crecimiento que más o menos en términos reales se mantiene constante. Es decir, que no hemos tenido todavía un cambio respecto a esta dinámica que la que venimos viendo hace tiempo. Seguimos. Bueno, muy bien. Vamos entonces a hablar un poquito de qué es lo que estamos haciendo, más allá del ejemplo que ahora voy a profundizar un minuto del tema de la UBI un segundo, pero cuál es la batería de cosas que tenemos que hacer para desarrollar el sistema financiero. Punto número 1 y fundamental es la inflación baja y estable. Aprovecho, me olvidé decirlo en el arranque de la charla, que voy a tratar de que sea más breve que cuando hicimos el IPOM, así que quédense tranquilos con eso, pero un poco la idea hoy es no hablar de coyuntura, sino de hoy hablar de lo que es el informe y de hablar del sistema financiero. Lo digo porque acá menciono la inflación baja y estable, claramente. Con una inflación alta es muy difícil tener contratos de largo plazo, entonces la baja inflación es absolutamente un imperativo central para el desarrollo del crédito. Bueno, después viene el capítulo del ahorro, cómo incentivamos el ahorro, que es el tema de las UBI, que les quiero contar un poquito qué está pasando con eso. Y el tercer punto es cómo profundizamos el sistema financiero, sobre todo generando transparencia, generando competencia, generando libertad de acción, generando desburocratización, generando políticas que promuevan la inclusión. Y quiero repasar brevemente qué es lo que hemos hecho en los últimos meses en este sentido. Y vamos a estar haciendo un repaso. Están, por supuesto, en el informe, tienen sobre el final un reemplazo de toda esta normativa, pero la verdad que no, algunas de ellas incluso, la verdad que en su momento mucha difusión no le dimos, entonces me parece que es un buen momento para repasarlos. Pasemos entonces, gracias, pasemos un poquito al tema del UBI. Yo les doy este ejemplo, siempre nosotros hablamos, les doy un ejemplo de crédito hipotecario y les doy un ejemplo real, sacado de la web. Esta es una vivienda que sale 391.000 pesos, construirla en Argentina, es una casa de 4 ambientes, con un crédito UBI aproximadamente al 5%, la cuota inicial para este crédito es 3.157, con un ingreso requerido de 10.523. Por supuesto, esta ni siquiera es la más barata de las opciones que hay disponibles, con lo cual, la verdad que una vez que podamos lograr el desarrollo de estos instrumentos crediticios, yo creo que vamos a haber hecho un avance muy gigantesco hacia la eliminación del déficit habitacional de Argentina. No por eso sorprende que, por ejemplo, Chile en los últimos 20 años logró erradicar su déficit habitacional, justamente porque tiene elementos y posibilidades crediticias de acceso a la vivienda, como podrían ser los créditos en UBI, allá se llaman créditos en UF. Pero este es simplemente un ejemplo. Hoy una familia en Argentina puede tener esta casa con una cuota de 3.000 pesos. Y en
y en un esquema más o menos como lo que tienen los distintos bancos, con un ingreso familiar de 10.000 pesos. Sigamos. Esto es un poquito lo que ha pasado, simplemente para comentárselos. En términos de préstamos y depósitos en UBI de los últimos meses, por supuesto que son números todavía pequeños, pero la tendencia es lo que es interesante, y hay un crecimiento muy significativo. Tanto por el lado de los depósitos, se multiplicaron 8 veces simplemente en el último mes. Como para tener una idea de la magnitud, los créditos en UBI se han multiplicado por 3 y bueno, nosotros pensamos que esta tendencia en realidad va a seguir o se va a estar acelerando o va a seguir creciendo esto fuertemente en los próximos meses. Así que esto ya, de alguna manera, ya arrancó, como quien diría. Y esto es básicamente, por ejemplo, en el término, volviendo al tema de préstamos hipotecarios, estas serían las ofertas que están hoy sobre la mesa para cualquier persona. Muchos de estos bancos inicialmente han restringido el acceso a los créditos a sus clientes en una etapa inicial. Creo que no todos, pero en Ciudad, por ejemplo, no, pero creo que la gran mayoría sí. Pero estos básicamente las ofertas que están en este momento accesibles. Muy bien, vamos entonces un poquito a hablar de qué hemos hecho para consolidar la estabilidad financiera y la inclusión financiera y más medidas sobre el desarrollo del sector financiero. Entonces, ¿por qué no las miramos? Pasamos a la próxima, ya nos falta mucho. Entonces, este es un repaso de algunas de las medidas que nosotros hemos tomado en los últimos 7 meses. Acá voy a sintetizar algunas que tienen que ver con el desarrollo del sector financiero. Muchas de estas ustedes ya las cubrieron a lo largo de los 7 meses a medida que se fueron produciendo, pero nos parece que vale la pena de alguna manera repasarlas, ¿no? Entonces, promueven el desarrollo del sistema financiero las normas que, por ejemplo, establecen, modifican o mejoran las condiciones de contratación y fijación de precios de los servicios financieros. Nosotros, el mismo día que abrimos el cepo cambiario, liberamos las tasas de interés. La idea fue justamente que los bancos tengan la capacidad de poder pagarle al depositante para que venga al sector financiero, y el resultado fue ese que vimos, que se le pagó más al depositante en los últimos meses. De hecho, si uno mira, por ejemplo, los depósitos más las LEVACs de privados, ese es un número que subió entre 60 y 70% en los últimos 6 meses. Quiere decir que Argentina es un país que donde al depositante se le dé una tasa de retorno razonable, va a responder fuertemente, lo cual hace muy promisorio pensar en el crecimiento del sector financiero, que este crecimiento pudiera ser relativamente rápido. El segundo punto, habilitación de la utilización de activos y pasivos protegidos de la inflación, las UBI, que ya hablamos lo suficiente, me parece, acá. Vamos a algunas cosas que por ahí no hablamos tanto. Por ejemplo, medidas que promueven la competencia. Les doy un ejemplo. Una de las cosas que nosotros hicimos ya hace un par de meses es simplificar los trámites para la expansión de sucursales. A ver, cuando nosotros llegábamos teníamos trámites demorados de sucursales que a veces llevaban años. Pero claro, una sucursal en realidad es una cosa buena que un banco haga, porque cuando arma una sucursal, no solo porque contrata gente, sino porque genera más penetración del sector financiero, genera más inclusión, genera más desarrollo, acerca el sector financiero a la gente. Es como muy difícil pensar en qué cosas malas pueden producirse porque un banco quiere abrir una sucursal. Sin embargo, el trámite para abrir una sucursal era sumamente engorroso, tanto es así que, por ejemplo, un banco me vino a ver cuando yo llegué, que tenía 6 sucursales que estaban terminadas, me mostraron las fotos, estaban totalmente terminadas, y hacía meses que no las podían habilitar y empezar a funcionar. Entonces nosotros hicimos un cambio radical de paradigma y dijimos, para esto no. Uno cuando hace regulación tiene que controlar que no haya descalce de monedas, que las reglas de fraccionamiento de crédito, que los niveles de capitalización sean los adecuados, pero no poner palos en la rueda para que se abra una sucursal. Entonces cambiamos radicalmente, hicimos un giro de 180 grados, en esto sí, puntualmente, como muchas otras cosas, por supuesto decidimos mantenerlas, es decir, no se necesitan más autorizaciones para abrir una sucursal, punto. El que quiera abrir una sucursal es algo bueno, y entonces se cayeron
de suyo una serie de engorros, incertidumbres, trámites administrativos que básicamente han facilitado. La verdad que en los primeros 2 meses antes de esta normativa, nosotros habilitamos cerca de 100 sucursales para funcionamiento. Pero después la verdad que entendimos que aunque uno quisiera agilizar a eso, directamente el trámite no tenía sentido y entonces cambiamos radicalmente eso. Entonces es una simplificación. Eso hace que haya más desarrollo del sector financiero. El otro cambio que hicimos junto con la misma circular fue básicamente reducir los requisitos edilicios para una sucursal en el interior del país. Entonces, sucursales en pueblos más pequeños, la regulación exigía los mismos requisitos de seguridad y de infraestructura, quizás de poner una sucursal por decir algo, en Santa Fe y Callao. Entonces lo que hicimos fue aprovechar, digamos, una modalidad de sucursales que hace unos años el Banco Central había desarrollado con mayor amplitud para poder ser utilizadas, y eso básicamente lo que genera es una reducción en el costo de instalación de sucursales en el interior del país, lo cual propende a la mejora de la bancarización. Ahí tengo el punto de habilitación de nuevos canales para realizar pagos, plataforma de pagos móviles, pero lo dejamos un poquito en paréntesis un minuto, porque ya después lo va a hablar en más detalle Lucas en unos minutos cuando se tome el tema de inclusión financiera. Bueno, hemos impulsado la transparencia, también ustedes esto lo han visto y lo han tratado varias veces, la obligación de difundir los precios. Acá, históricamente, el sector financiero tenía el problema de la tasa de interés y el costo financiero total. Lo relevante es el costo financiero total, pero el costo financiero generalmente venía muy escondido en las publicidades y en las comunicaciones de los bancos, entonces lo que hicimos fue llevar y poner en la centralidad al costo financiero total y de esa manera transparentar el costo del financiamiento para todos los bancos. Lo mismo cuando en términos de comisiones, hoy en día si un banco quiere cobrar una comisión, tampoco tiene que pedir una autorización, pero sí tiene que mostrarle al cliente en su resumen de cuenta cuánto cobra la competencia. Entonces el Banco Central prepara unas tablas donde se muestra cuánto cobran los 10 bancos más importantes en ese producto, y cuando un banco quiere cambiarle cuánto le cobra a un cliente, tiene que hacerlo demostrándole o mostrándole a su cliente cuánto cobra la competencia. Es una manera de generar transparencia en ese rubro. También tuvimos básicamente la habilitación o la agilización o la flexibilidad para el uso de resúmenes electrónicos, también fue otro tema que se discutió mucho en su momento. Promueven el desarrollo del sistema financiero las normas que reducen costos de operación. Entonces veamos algunas cosas que reducen costos de operación. Por ejemplo, la propia emisión del billete de 500, esto también ustedes han escrito sobre esto, que básicamente agiliza, reduce las necesidades de transporte, las necesidades de espacio, la capacidad de carga de los propios cajeros, entonces los cajeros pueden tener mayor productividad. Ahí tengo un punto que se llama recarga de cajeros. Recarga de cajeros fue una modificación normativa que nosotros hicimos, donde básicamente se le permite o se le da libertad a los bancos para establecer quién le puede recargar el cajero. Les doy un ejemplo. Si un banco tiene un cajero en un supermercado, a partir de esta normativa puede hacer que el supermercado le cargue el cajero. Entonces eso lo que redunda son costos, una reducción de costos muy significativas para la operación de ese cajero. Quizás cuando uno dice un supermercado en la ciudad de Buenos Aires no parece muy importante, pero imagínense, por ejemplo, que ustedes estuvieran en La Rioja y tienen un cajero en la ciudad de Patquía, y entonces tienen dos opciones: o mandan un blindado desde la ciudad de La Rioja para cargar el cajero, o hacen un acuerdo con un negocio local que les recargue el cajero. Ahí sí es realmente central y fundamental la reducción de costos que logra esos bancos, repito, sobre todo los del interior, para el funcionamiento de los cajeros automáticos. Nosotros hemos tenido un problema en los últimos años de faltas de cajeros automáticos. Pero la falta de cajeros automáticos está asociada al alto costo de funcionamiento, por distintos motivos, de los cuales la recarga era uno bastante central, y entonces la reducción de esos costos básicamente propende a la difusión del mecanismo y de la bancarización.
En el mismo sentido, la regulación de transportadora de valores, que nosotros heredamos una regulación que nos pareció, cuando la miramos en profundidad, que tenía ciertos requisitos que nos parecía innecesarios de poner a los fines de reducir los costos de la operación de ese sector, que también después redunden en los costos operativos y después te redunden en el valor del costo del crédito, ¿no? Así que también en ese sentido hemos reducido regulaciones a las cuales no les encontramos un sentido de ser, tanto en términos de seguridad, tanto en requisitos de capitales mínimos, pero que nos parece que van a generar una reducción del costo. Apertura de tesoros, un poco más o menos va en el mismo sentido. Los bancos tenían inhabilitados la apertura de los tesoros los fines de semana, entonces muchos de ustedes han escrito muchas veces por qué falta plata en los cajeros los fines de semana. Bueno, ahora se les habilita a los bancos, si hay un cajero que tiene faltante, que puede ir el gerente de la sucursal a abrir el tesoro y recargar el cajero sin tener que hacer ningún otro mecanismo más complejo. Y nuevamente en el interior eso genera una agilidad y una facilidad para la recarga de cajeros que estaba exenta y que básicamente les permite a los bancos hacerlos con un menor costo y con mayor eficiencia, ¿no? Otro tema que era... un tema del cual yo había sido víctima en algún sentido cuando era presidente del Banco Ciudad, que era la obligación del cierre de cuentas. Entonces, había una normativa que decía que de cada tantos meses, si una cuenta no se usaba, había que cerrarla. Entonces, por ejemplo, como ese plazo era muy exiguo, les doy un ejemplo muy puntual y muy concreto, nosotros en el Banco Ciudad teníamos los profesores de las colonias de verano. Entonces, como se les pagaba a través de una tarjeta, se les abría la cuenta por allá por diciembre, se les pagaba enero, febrero, marzo, los meses que correspondiera, y después no tenían actividad hasta el año siguiente. Pero claro, como ese plazo era muy exiguo, había que cancelarles todas las cuentas en ese plazo y después volverle a abrir todas las cuentas al año siguiente. Y eso, por supuesto, todas esas cosas que son cosas muy pequeñas, pero todos son costos. Y esos costos todos después terminan incidiendo en el costo del crédito, ¿no? Entonces uno va tratando de buscar, algunas cosas resultan más importantes, algunas cosas no resultan tan importantes, pero uno trata en la medida de lo posible de generar esa baja en el costo del crédito de la manera más real posible. Bueno, pasemos un poquito en términos de estabilidad financiera. Acá hemos trabajado, estos también son puntos que nuevamente son un poquito más técnicos. Basilea exige ciertos colchones de capital. Por ejemplo, hay un colchón que se llama de conservación. Este colchón de conservación es, bueno, cuánto más por encima de digamos, el requisito de capital básico. Nosotros ya en esto, lo comenté al principio, ya estamos en lo que Basilea exige en el año 2019. Entonces, después hay exigencias de capital más estrictas para lo que llaman bancos sistémicos, que también Argentina ya los ha implementado. Bancos que tienen una importancia sistémica a nivel local, tienen una exigencia adicional de capital, que Argentina también ya ha implementado, y hay una exigencia de capital que tiene que ver con el ciclo económico, que también Argentina también ya ha implementado como parte de un proceso de revisión muy reciente que hemos tenido en nuestras normas de supervisión, que se llama el ERCAP, y que estoy seguro en noviembre, cuando nos volvamos a juntar para la nueva edición de este informe, ya vamos a haber tenido la aprobación de ese ERCAP de Basilea. También se adecuaron exigencias de capital por riesgo de mercado. Acá lo que hicimos fueron ciertas innovaciones en la manera de medir o medir el capital necesario en función del riesgo de mercado que Basilea había desarrollado en los últimos años, también ya se incorporaron en nuestra normativa. Y lo mismo para el último punto, que tiene que ver con los componentes y la definición del capital regulatorio. Bueno, un tema, como ustedes saben, central en Argentina son los descalces de moneda. En eso también hemos estado trabajando. Hay un tema que tiene que ver con el desarrollo del mercado de futuros. En general, sobre el final del gobierno anterior se había reducido sustancialmente lo que se llama la posición general de moneda extranjera que pueden tener las entidades, y a su vez se había puesto lo que se llamaba un sublímite para la operación en el mercado de futuros. Ustedes saben, a partir de julio el Banco Central salió del mercado de futuros después de haber participado muy activamente sobre fines del año pasado y habiendo cancelado esas posiciones. Entonces, claro, para un mercado de futuros es muy importante que Argentina los tenga,
no solo en comercio exterior, pero prácticamente en todos los commodities, pero en comercio exterior fundamentalmente, sobre todo en un país que va a un régimen de metas de inflación con tipo de cambio flotante. Entonces nosotros eliminamos ese sublímite para darles más margen a que los bancos puedan operar y generar liquideces en el mercado para que ese mercado siga pudiendo operar, ¿no? Entonces también hemos hecho algunas modificaciones a la capacidad de los bancos de prestar en moneda extranjera. Ustedes saben que una de las grandes lecciones del 2001 fue depósitos en dólares tienen que aplicarse a aplicaciones en dólares. Todo como nosotros acá lo llamamos el santo grial. Pero claro, uno tenía ejemplos, por ejemplo, una empresa como Arcor, la normativa solo le permitía a los bancos prestarle para prefinanciación de exportaciones. Y Arcor, por dar un ejemplo, es una empresa fuertemente exportadora. Entonces, ¿por qué no podrían usarse depósitos en dólares para financiar, por ejemplo, una planta de crecimiento de Arcor con vistas al crecimiento de las exportaciones o infraestructura portuaria o proyectos de inversión que tengan con las exportaciones? Eso nosotros lo modificamos por allá por enero, febrero de este año, es decir, siempre cuidando el descalce, pero ampliando verdaderamente su foco, y la verdad que el resultado ha sido una dinamización de ese mercado muy significativo. De hecho, los créditos en moneda extranjera pasaron de 2.500 millones de dólares a prácticamente 7.000 millones de dólares en este momento. Así que me parece que eso también ha ayudado mucho al crecimiento del sector en estos meses. Bueno, finalmente el tema de inclusión, pero acá me voy a callar yo un minuto y le voy a dejar a Lucas, en todo caso, que cuentes un poquito sobre este capítulo. Bueno, gracias, Fede. Y hola a todos. Esta palabrita, ¿no? Inclusión, que tiene como un dejo un poquito paternalista de, por supuesto, incluir a todos y dar oportunidades a todos, y por supuesto es el foco principal de las reformas que hacemos en este aspecto, pero también me gusta verlo como una parte de formalización. Hay algunos que los queremos incluir, ¿no? Recién me mandaban por Twitter uno que había ido a un famoso restaurante árabe de Palermo, que no voy a decir el nombre, que decía: Lucas, ¿cómo puede ser que sea solo efectivo? ¿No? Y eso la verdad que pasa en nuestra sociedad, ¿no? Que hay lugares que no están formalizados, no están bancarizados. Nosotros para eso no tenemos los palos, pero sí tenemos las zanahorias, que es facilitar mucho la transaccionalidad del dinero electrónico, digamos, ¿no? Entonces, las cosas que voy a hablar, si bien tienen un foco central en que todas las personas de este país tengan las mismas posibilidades de acceso al sistema financiero y a los medios de pago modernos, también tiene el sentido de que incluyamos a todos, los de abajo, pero también los de arriba, que muchas veces no están incluidos, ¿no? De nuevo, con este instrumento que tenemos que facilitar los pagos electrónicos. La primera parte sí está más enfocada en el sentido más original, digamos, de la palabra inclusión. Votamos la gratuidad de todas las cajas de ahorro, ¿sí? Una persona va al banco, quiere sacar solo una caja de ahorro, eso es gratis, y como dice del otro lado, también las transferencias son completamente gratis entre personas, ¿sí? Entonces eso es un caso de reducir los costos de la transaccionalidad de, digamos, dinero electrónico o dinero bancario. Otra cosa que hicimos fue ampliar las cosas que se pueden hacer con, o el tipo de transacciones que se pueden hacer con las cajas de ahorro que estaban vinculadas a la recepción de planes sociales, que tenían muchas limitaciones, y nosotros esto lo ampliamos para que realmente sea una caja de ahorro y no meramente el cajón donde le deposito la plata a los que reciben los planes sociales, sino que ahí también puedan depositar y hacer transacciones. En ese sentido, todavía nos falta avanzar un poco más, que es facilitar la apertura para personas que por ahí no tienen un domicilio, que puedan mostrar un certificado de domicilio y que realmente se pueda abrir con DNI. Estamos trabajando junto a la UIF para que eso sea más fácil, y es un punto central para la inclusión financiera. Después ahí dice, bueno, línea financiera para ampliación de crédito preferencial, se refiere a la comúnmente llamada LICIP, pero que en realidad tiene otro nombre, pero básicamente es digamos, una serie de destinos para el crédito que consideramos por diferentes motivos preferenciales, y nosotros en los últimos meses hemos incorporado acá muchos destinos que antes no estaban.
Por ejemplo, créditos hipotecarios en UBI es un ejemplo, descuento de cheques. Incluso recientemente votamos para que puedan darse préstamos asociados a seguros que tengan que ver con un precio, por ejemplo, en ganadería, para que uno pueda tomar un préstamo y que en el fondo, si baja el precio del ganado, uno tenga un seguro contra eso y eso esté dentro de esta misma línea. Y mucho acá está enfocado en pequeñas y medianas empresas y por eso la idea inclusiva que tiene esta línea, ¿no? Esto tiene un tope de interés. La verdad que lo que deseamos y lo que creemos que va a pasar es que a medida que baje la inflación y a medida que bajen las tasas de interés, en el fondo todos los préstamos van a estar con tasas de interés inferiores a las de este umbral. Y en la parte de la derecha, donde dice desarrollo de medios de pago electrónicos accesibles, es algo en lo que hemos estado trabajando mucho con el equipo acá de medios de pago del banco, de seguridad de la información, algunos directores muy interesados, y que es donde está viniendo toda la revolución, ¿sí? Toda la revolución que hay en el mundo y que no sabemos cómo va a ser el sistema financiero de acá a 10 o 20 años, ¿no? En el mundo hay desde bancos virtuales, bueno, en Suecia casi no se usa el efectivo, o sea, realmente hay un cambio muy revolucionario. Todo lo que se viene es mucho más que lo que fue Uber para la industria del taxi, bueno, mucho más es las innovaciones financieras, el impacto que van a tener en el sistema financiero. La gratuidad de las transferencias que votamos obviamente facilita. En este momento, y en particular este mes de agosto, hoy 1 de agosto, es una fecha importante porque empiezan a hacerse efectivas algunas de las medidas que tomamos, que déjeme explicárselas rápidamente, ahí donde dice habilitación de nuevos canales de pago, y los 3 puntos que están abajo son en realidad esos canales de pago nuevos que se habilitan. Primero les explico esto y después les digo cuál es la filosofía general que hay detrás, ¿no? Nosotros los bancos a partir del 1 de agosto tienen que ofrecer una serie de servicios de pagos electrónicos mucho más fáciles. Uno de ellos es lo que dice ahí billetera móvil Pay, pago electrónico inmediato. Este va a ser el sistema por el cual cada banco tiene que ofrecer alguna billetera donde yo cargo mi cuenta y puedo también cargar otras cuentas bancarias de otros bancos para hacer transferencias fácilmente a otras cuentas bancarias. Esto va a funcionar en algún tiempo con un sistema de alias único para que sea mucho más fácil esta transaccionalidad. Y posiblemente es para donde va el mundo, porque el tema de tener una tarjeta de plástico cuando todo el mundo tenga smartphone, no sé si va a seguir o no. Claramente nosotros abrimos ese camino para un mundo de transferencias apretando un botoncito en tu celular, ¿no? Entonces los bancos van a ofrecer esto, van a ofrecer un botón de pago en Internet para el comercio electrónico. No sé si ustedes saben, pero en la Argentina hoy uno no puede hacer una compra en Internet con una transferencia bancaria fácilmente, lo tiene que hacer con una tarjeta de crédito, ni siquiera se puede de débito. A partir de esto, los bancos le tienen que ofrecer al comercio electrónico poner ese botón de pago para que los clientes puedan pagar con una transferencia bancaria. Esto reduce mucho los costos del comercio electrónico. Y el tema del postmóvil que está ahí es, los bancos van a ofrecer, tienen que darle, puede ser con un cargo, un aparatito para enchufar el celular a los negocios o las personas o los profesionales para que puedan recibir en su celular, pasando una tarjeta de débito de cualquier banco, una transferencia. Acá hay una sutileza, pero es muy importante. O sea, parece una sutileza, pero no es, ¿no? Que cuando uno hace pasa su tarjeta, que hoy llamamos tarjeta de débito, va a ser una transferencia directa e inmediata entre el dueño de la tarjeta y el que recibe el pago, no procesada por un sistema de procesamiento de tarjetas. Es decir, pasar la tarjeta por ahí es lo mismo que hacer una transferencia de home banking. Esto reduce muchísimo los costos, entonces el pequeño comerciante puede recibir estos pagos y lo recibe directamente, instantáneamente. ¿Por qué esto incluye? Esto incluye porque si bajamos los costos a los comercios de recibir estos pagos electrónicos, esperemos que este restaurante árabe del que les hablaba, o cualquier negocio que sea un lugar informal de la Argentina,
con tener un smartphone va a poder recibir un pago electrónico de manera gratuita. Esto es muy importante. Y les cuento en un minuto más la filosofía que hay acá detrás. Estamos empezando con esto que son obligaciones de los bancos, pero que son como un empujoncito cariñoso a los bancos para que se pongan en esta modernización. La filosofía que hay acá es que puedan participar también no bancos de toda esta revolución. De hecho, ya hoy la provisión de estos 3 servicios de los que les hablé y de otros servicios que incluyan transferencias entre cuentas bancarias va a ser abierta. Un proveedor que quiera hacer eso va a tener que ser enchufado para hacer transferencias de una cuenta bancaria a otra. Y en el futuro va a haber muchas más novedades que realmente va a abrir esto a actores nuevos que no necesariamente sean bancos. O sea que el mensaje es, nosotros queremos que los bancos lideren esto, creemos que lo van a liderar, pero también va a haber otros actores que van a participar de esta revolución. Y que no quería dejar de mencionar que una cosa importante, no de Banco Central, pero que nos ayuda mucho, es la ley que se votó de devolución del IVA. Porque esto también va a incluir, porque el que recibe el plan social no es que va a ir al banco y saca la plata, va a tener incentivos para pasar su tarjeta y entonces usar el sistema financiero. Después hay algunas filminas, pero a ver, podemos pasarlas rápido. Esto muestra que Argentina todavía tiene margen, esto es cuánto es el uso de efectivo. Bueno, Argentina tiene margen para bajar mucho su uso de efectivo. Como siempre le digo a los bancos, cada vez que les digo brinden estos servicios, obviamente eso beneficia también a todo el sistema financiero, porque quiere decir que menos dinero en efectivo, más dinero en los bancos, y esto hace que haya más crédito para la economía. Y esto muestra cómo, sobre todo este gráfico muestra cómo está aumentando la cantidad de transferencias inmediatas en el sistema. Es realmente el tipo de transferencias que más se está explotando. Y creemos que con estas nuevas normas de las que les hablé recién, esto va a crecer de manera, esperemos, exponencial. Los otros gráficos creo que muestran más o menos lo mismo. Y así que, Fede, creo que me pase un poquito. Bueno, gracias. No, gracias, Lucas. Muy claro, muchas gracias. Para terminar, una última reflexión ya más de mediano y largo plazo. Porque es nuestra obligación pensar en el mediano y largo plazo en lo que hace el sector financiero. Entonces, en Argentina va a ocurrir una cosa, es que va a bajar la tasa de inflación. Y hay que entender que los bancos hasta ahora vivían, en algún sentido, de un subsidio implícito que recibían por las cajas de ahorro y las cuentas a la vista, que tiene una tasa de interés del 0%. Cuando la inflación cae, el subsidio implícito cae. Con lo cual, esto nos va a obligar a pensar, y le va a obligar al sector financiero a pensar en que tiene que recomponer ese margen que se pierde por la caída de ese subsidio implícito, claramente con crecimiento de volumen, básicamente con un desarrollo, con un crecimiento, con la captación del ahorro, con la provisión de nuevos servicios, interactuando de una manera más efectiva con el mercado de capitales. Es decir, hay un desafío muy importante y que se va a venir muy rápido para el sector financiero de crecimiento, porque el subsidio implícito, como decía, va a ir cayendo. Por suerte tenemos un sistema muy solvente y muy líquido, es decir que el punto de partida es perfecto para abordar ese desafío del crecimiento que tiene que venir inexorablemente dada esa compresión de spreads. Bueno, entonces sí, para terminar, y ya después tomamos las preguntas que les pido en la medida de lo posible que sean sobre el tema que hoy nos convoca. Algunos mensajes, ¿no?, que queríamos transmitir. Entonces, el primero, que creo que lo repetí muchas veces, defender al depositante es clave para el desarrollo del sector financiero, y creo que esto va a implicar, es un cambio absolutamente central respecto a cómo el sector financiero ha venido operando los últimos 30 años, por no decir más tiempo todavía. La rentabilidad del sector financiero, como les decía, es menor que la del 2004, más o menos parecida a la del 2015. Lo que ha pasado en estos meses es justamente que básicamente se empezó a recorrer ese camino y se le paga más al depositante y se empezó a proteger un poquito más al depositante. Ese es el movimiento de tasas que ustedes han visto. Bueno, y después la desburocratización, que un poco comenté algunos de los ejemplos de cosas que hemos encaminado en los últimos meses. Me parece que vamos a seguir tratando de ser lo más creativos posibles, siempre con el ánimo de mejorar el acceso al crédito y bajar el costo del crédito. Y finalmente, bueno, lo que explicó Lucas, esta agenda de inclusión financiera y bancarización, que va a ser
yo les diría cada vez más central y más prominente entre las cosas que hagamos desde el punto de vista regulatorio. Así que yo, si les parece, termino ahí, me sumo a mis compañeros y a disposición para las preguntas que tengan. Como hacemos siempre, es el calendario con las próximas reuniones que vamos a tener. Puntualmente del informe de estabilidad financiera va a ser el 23 de noviembre la próxima reunión de este tipo. Respecto a el informe de política monetaria, ya lo habíamos dicho, el 18 de octubre. Buenas tardes, Javier Blanco del diario La Nación. ¿No se escucha así? Ustedes describieron bien un sistema que es cortoplacista y es transaccional, básicamente, no es un sistema financiero en el sentido clásico. Ahora, tengo entendido que por ejemplo, los depósitos indexados hay que constituirlos a un año. ¿Están viendo el plazo mínimo, digamos? En un país que tiene tantas, nadie sabe qué va a pagar por tarifa de gas, por ejemplo, entonces hay personas que tienen capacidad de inversión en este momento, capacidad de ahorro circunstancial que no la pueden medir en el tiempo. ¿No podrían replantearse esos plazos para precisamente fomentar un alargamiento de los plazos de depósito? Y la otra está referida a lo que comentaban al final. Explicaron que hay medidas que comienzan a regir hoy y que tienen que ver con el botón de pago y distintas actualizaciones. ¿Cuáles son efectivamente los plazos que tienen los bancos para instrumentar estas nuevas alternativas? Bueno, perfecto. Yo tomo la primera y Lucas contesta la segunda. Esa pregunta que hace Javier fue objeto de muchísimo debate interno. Déjame decirte que los depósitos en UBI son en cierto sentido como una continuación de los depósitos en SER. Los depósitos en SER llegaron a ser 20% de los depósitos totales del sector financiero por allá por el año 2004, 2005, 2006. Después, por supuesto, a principios del año 2007 se empieza a manipular el SER, no empieza a reflejar verdaderamente la inflación y inmediatamente se derrumbaron. Los depósitos en SER tenían un plazo mínimo de un año. Y nosotros en el debate decidimos llevar ese plazo mínimo a 180 días, un poco, Javier, en la dirección de lo que vos decís. Pero estábamos muy convencidos de no llevarlo, por ejemplo, al mes. De hecho, Argentina tuvo experiencias en el pasado con depósitos indexados de duración de un mes y te cuento lo que pasaba. Pasaba que si en un mes puntualmente, por ejemplo, la inflación resultaba mayor de lo que la gente había esperado, el SER aplica con un retroactivo, porque una vez que termina con un rezago, porque una vez que termina el mes recién se computa el SER. Entonces, vos ya sabías de antemano cuánto iba a ser el retorno. Entonces se producía un flujo de dinero hacia y hacia afuera de los depósitos indexados del tipo que fueran por allá por los años 80, 70, que le daba mucha inestabilidad. Entonces, adrede, nosotros decidimos que no queríamos que eso volviera a ocurrir y nos pareció que 180 días era el mínimo plazo prudencial para resolver este tema y que bajo ningún punto de vista íbamos a ir por debajo, así que soy muy contundente. Ahora, la verdad que uno está pensando en el UBI no por los 180 días, uno está pensando en el UBI para que la gente ahorre para sus hijos, para sus nietos, para cuando tengan 18 años, pensando en que uno va y recuperar en Argentina esa cultura del ahorro a largo plazo, que me parece que es tan importante y como vemos todos los otros países la tienen. Con lo cual tampoco por el lado nuestro, a lo que apuntamos es a recrear el ahorro de largo plazo. Entonces no nos abrumaba tanto el que el plazo mínimo fuera de 180 días. Así que ese es un poco... Pero fue un tema de mucha discusión, por eso te doy todos estos elementos, porque fueron parte del debate interno que tuvimos justamente respecto a esa pregunta que vos hacés. En relación a la otra pregunta, efectivamente la norma que votamos fue 5982, hace que el 1 de agosto tuvieran la obligación los bancos de que la tarjeta, que todos llamamos tarjeta de débito,
sea también una tarjeta de acceso a tu cuenta bancaria para hacer transferencias inmediatas, que es lo que puedes hacer en un cajero, porque la metés y haces una transferencia, lo mismo pero a través de un aparatito. Y las otras, eso empezaba el 1 de agosto y lo otro cuando lo votamos, pero efectivamente, digamos, ahora todas las obligaciones de esa comunicación están vigentes. Creemos que los bancos y las redes están listos para proveerlos. Por supuesto será también tarea del Banco Central, en su rol de regulador, hacer cumplir esas regulaciones. Pero también creo que quiero aprovechar para enfatizar la invitación que esto representa para terceros actores no bancarios. Ya en esta instancia pueden participar proveyendo estos servicios, por ejemplo, proveyendo una billetera, y los bancos tienen la obligación de conectar a esas aplicaciones de terceros. Entonces, esto es también una invitación a la industria, a esa cantidad de jóvenes innovadores o no tan jóvenes que hay en la Argentina, para que ya empiecen a participar de esta revolución, porque realmente la cantidad de servicios que pueden imaginarse y que a veces los bancos, como tienen muchas cosas en la cabeza, tardan un poquito más, pero estoy seguro que hay una cantidad de gente predispuesta y con ideas para ofrecer estos servicios. Entonces ya a partir de hoy esto está abierto para que otros participen de estos servicios nuevos y de otros que se les ocurran que tengan que ver con transferencias bancarias, que hay muchísimos. Cada persona de la industria que me viene a ver y le cuento el detalle de la regulación dice, entonces ¿puedo hacer tal cosa? Sí. ¿Puedo hacer una aplicación para que si me pido el pollo con papas fritas, entonces haya un botón? Sí, también. Entonces invito realmente, y si podés transmitir, Javier, para estos nuevos actores y estos nuevos innovadores a que participen efectivamente de esta industria. ¿Qué tal? Ignacio Olivera, de ámbito financiero. Para Federico. En el último tiempo lo que mostraron es que se mantuvo bastante estable el spread entre tasas activas y pasivas, pero creo que en el último mes o mes y medio, a partir de la suba de encajes, hubo una baja más fuerte de las tasas de plazo fijos y se mantuvieron bastante las tasas de los créditos. Primero, ¿cómo harían para resolver en el corto plazo eso? Si es que, y si es solo la inflación como la herramienta que tendrían para que los bancos empiecen a pagar más tasas a los depositantes. Sí, siempre los encajes actúan como una suerte de cuña, ¿no?, entre la tasa pasiva y la tasa activa. Así que puede haber habido algo de lo que vos mencionás en el último mes, pero la verdad que no, como viste en el gráfico, no se ve mucho en términos de cambio del spread, de hecho no se ve absolutamente nada. Yo creo que el punto central es la baja del costo financiero, y la baja del costo financiero en lo nominal va a venir con la baja de la tasa de inflación, y en lo real va a venir con la baja, mejor dicho, con la disponibilidad de ahorro en el sistema. Entonces nosotros lo que apuntamos a un sector financiero mucho más grande, donde el argentino decida canalizar su ahorro en el sector financiero, no dejar de lado el dólar, dejar de lado los negocios inmobiliarios y financiarse en el sector financiero. Y esa disponibilidad de ahorro es la que va a generar eventualmente que haya, sobre todo, disponibilidad de crédito. Así que yo diría que sí, como punto central es la baja de la tasa de inflación, y toda la mayor competencia que nosotros le podamos dar al sector financiero definitivamente va a sumar a ese objetivo. ¿Qué tal? Federico Kucher, de Página 12. Quería preguntar para Federico, ¿qué conclusiones sacan del informe del balance cambiario que publicó la entidad la semana pasada? Básicamente, entre giro de utilidades, ahorro y turismo, se fueron netos 12.000 millones de dólares, el equivalente a la tercera parte de las reservas internacionales, y cuando uno analiza el balance cambiario, o sea, eso se financió con un ingreso masivo de deuda. Entonces, la pregunta es si no considera el Banco Central que se está ingresando a un esquema vicioso, digamos, nocivo para la estructura económica argentina en el mediano y en el largo plazo. Y la segunda pregunta, que la verdad me quedé con esta duda en varias de las últimas conferencias, es la siguiente. Hoy repitieron, Federico, pero también lo dijo Lucas, que si no hay depósitos, no hay crédito.
pero en cada uno de los comunicados del Banco Central lo que se dice es que el dinero en la economía argentina es endógeno. Por lo tanto, si el canal del crédito no es el que permite que el dinero se acomode a los requerimientos de la economía, ¿cuál es? Bueno, a ver, contesto la pregunta, pero también pido que nos mantengamos bien dentro del conjunto de lo de hoy, ¿no? Hay un tema que sí me gustaría mencionar respecto de lo que es los datos que salieron del mercado cambiario, que es básicamente los ingresos de capitales que vinieron por inversión extranjera directa y portafolio. Entonces creo que varios de ustedes lo notaron. Básicamente la mitad de lo que está configurado o consignado como portafolio son las ventas de las acciones del Banco Superviel. Es decir, que son más que de portafolio, son inversiones verdaderamente de largo plazo, como es la compra de un paquete accionario. Ahora, yo creo que es bastante natural que después de 10 años de cepo cambiario, no, 10 años no, 5 años de cepo cambiario, y de muchísimos años más de no estar presentes en el mercado financiero internacional, o sea, sí, de default sí puedo decir unos cuantos años más, es bastante natural en un país que quedó relativamente desendeudado que haya, digamos, una toma de deuda por parte, bueno, puntualmente como se identifica ahí, los gobiernos provinciales han sido muy activos, ¿no?, en este primer semestre en ese mercado. Yo la verdad que no veo que eso, o desde el Banco Central no pensamos que eso va a seguir ni cercanamente a ese ritmo. Creo que es básicamente esas cosas que ocurren después de 15 años de estar afuera, entonces algunas cosas como que se reacomodan, los costos de financiamiento han caído muy sustancialmente, no lo vemos como una situación permanente, ¿no? Repito, me parece que es más un acomodamiento inicial del mercado. Y la segunda pregunta era, de nuevo, sí, claro, desde un punto de vista monetario el dinero es endógeno, pero nosotros lo que estamos hablando acá es del ahorro real, de la cantidad de los recursos que los argentinos deciden dedicar a ahorrar para poder ser canalizados a través del crédito. Y eso es parte de la endogeneidad del dinero. Entonces, en tanto en cuanto más argentinos quieran ahorrar, probablemente vamos a tener más depósitos, vamos a tener más M2, vamos a tener más dinero. No sale para nada de las generales de esa característica, ¿no? Es simplemente generar las condiciones para que la gente quiera ahorrar en pesos y no irse ya sea a activos reales o activos externos, que me parece que ha sido la constante de los últimos 30 años en Argentina. ¿Sí, alguna pregunta más? De Televisión Pública Noticias, consultarle en un lenguaje tal vez un poco más llano. En primer lugar, ¿por qué cree que la gente, según los datos a los que usted acaba de hacer referencia, no confía en el sistema financiero? ¿Es un tema de falta de información, falta de educación financiera, desconfianza en la economía? Y en segundo término, si vinculado con la coyuntura, a partir de hoy comienza el blanqueo, ¿cuál cree usted que será el impacto? No, yo no aceptaría, digamos, que la gente no confía en el sector financiero. La verdad que me parece que confía y hemos hablado de un sector financiero muy sólido, muy líquido, muy estable. Simplemente que hemos tenido una configuración donde a lo largo del tiempo ese sector financiero no pudo darle al depositante un retorno que le aseguraba un crecimiento de sus ahorros, ¿no? Y lo que la gente busca es eso, y lo que nosotros desde el Banco Central proponemos y queremos incentivar, y por eso los depósitos en UBI es un depósito donde la gente sabe que el valor real de su dinero está preservado, ¿no? Para que la gente deje de ahorrar y poner los dólares en una lata o hacer algún otro tipo de inversión, sino ponerlo en un lugar donde le sirve al país y le sirve a él, porque le genera un retorno, porque el banco, al poder canalizar eso a un crédito productivo o a un crédito, va a poder pagarle un retorno real a esa persona, y entonces le va a servir a él tanto como le sirve al país, ¿no? Así que yo creo que no, es simplemente que cambiemos un poquito el paradigma de funcionamiento del sector financiero en ese sentido. Respecto al blanqueo, la verdad que seguimos siendo muy optimistas. Arrancó hoy y tenemos bastante tiempo hasta fin de año primordialmente y un poquito más, así que nada, mantenemos mucho optimismo de que me parece que es parte, ¿no?, de un cambio de expectativas del país, que me parece que va a hacer que esta experiencia termine siendo muy diferente a lo que ocurrió veces pasadas con iniciativas similares. Muy bien, ¿alguna pregunta más? ¿Listo? Listo. Bueno, Muchas gracias. Gracias.